Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Llegamos al viernes 8 de septiembre y la crónica del apartado macroeconómico de la geopolítica sigue ardiente, sobre todo por múltiples referencias que se alimentan en lo macro y en lo geopolítico. Comenzamos con las referencias que ha publicado Japón y ha revisado a la baja el crecimiento del PIB del segundo trimestre del año ante un descenso en la demanda del sector privado. En tasa anual, la tercera economía del mundo ha crecido un 4,8% en vez de un 6%. El consumo privado ha caído una décima más de lo inicialmente previsto, con un decrecimiento de 6 décimas, al tiempo que la inversión de capital corporativo ha retrocedido una décima. Pero además, en la radiografía, el gobierno de Tokio ha rebajado su estimación con respecto a la inversión pública realizada durante el segundo trimestre, que, según los datos, aumentó un 0,2% con respecto al trimestre anterior y frente al 1,2% señalado en el informe preliminar. Aunque supone el tercer trimestre consecutivo de crecimiento para el PIB japonés, esta revisión a la baja muestra una mayor debilidad de la demanda doméstica como consecuencia, en parte, del encarecimiento de las importaciones. Pero con permiso de esa última referencia macro que acaba de conocerse esta mañana, el protagonista indiscutible con nombre propio y por segundo día consecutivo es Apple. El gigante de la manzana lleva ya perdidos 200.000 millones de dólares en su capitalización bursátil tras sumar 2 jornadas consecutivas de pérdidas. 2,5% es lo que finalmente se dejaba este jueves, a lo que hay que sumar ese 3,5% que perdía el miércoles mientras es vapuleado por esas tensiones con China tras haber anunciado esas medidas para prohibir el uso de sus iPhones en los distintos miembros del gobierno y querer extenderlo a los miembros integrantes de las agencias estatales y también de las empresas dependientes de Pekín. Por tanto, hemos visto como el peso pesado del SP500 perdía el 2,5%, un lastre para Apple y un lastre que ha arrastrado todo el sector tecnológico, tanto del índice de referencia de Wall Street como del Nasdaq, y lo ha convertido en el mayor porcentaje de caída entre esos 11 principales sectores del índice de referencia durante la sesión. Sin lugar a dudas, es efectivamente Apple el título, el gigante que está en el puesto de mira en medio de esas fricciones que aún así están despertando el temor de que la batalla tecnológica desate una verdadera batalla comercial campal entre Washington y Pekín. Causa-efecto, como un efecto mariposa, si ese gigante se ve vapuleado como es Apple. Hemos visto cómo las tensiones se extienden al resto del sector tecnológico, no solo en Wall Street, sino por supuesto en la sesión asiática, donde además están los grandes fabricantes de los componentes de Apple y que están siendo los que están firmando una sesión de caídas en el Hansen de Hong Kong, caídas en su índice tecnológico del 2%, pero más allá de ese índice de referencia, también uno de esos grandes protagonistas y está en la bolsa de Taiwán, TSMC, el fabricante de chips, el mayor fabricante de chips por contratos del mundo y uno de sus importantes proveedores, está cayendo esta mañana 0,7%, cerca del 1%, superando la caída más moderada que está notándose esta mañana. El índice de referencia es, sin lugar a dudas, el sector tecnológico, es el sector de los semiconductores y por lo tanto el mundo de Apple quien más sufre esta mañana, pero además extiende el temor a todo el sector tecnológico. Castigo del sector tecnológico que, como decimos, no solamente se está viviendo esta mañana en la sesión asiática y sentenciaba el cierre y el varapalo del valor en bolsa de Apple, sino que también lo hemos visto en el índice de referencia de la tecnología en Wall Street. El Nasdaq Composite ha caído por cuarto día consecutivo, en una jornada en la que, sin lugar a dudas, se agravaba la situación, esa guerra y esas restricciones impuestas en torno a Apple, en torno al uso de sus iPhone en China, pero tampoco ayudaban los datos macro, incluidas esas menores solicitudes de desempleo de lo esperado, que contribuyen, que alimentan los temores de que ese fuerte mercado laboral pueda hacer que la Reserva Federal se replantee
su política antes de decidir relajar esa estricta política monetaria. Las solicitudes semanales de desempleo ascendieron a 216.000 frente a las 230.000 que se esperaban, mientras que los costes laborales del segundo trimestre han aumentado más de lo previsto. Datos que, junto al repunte de los precios de la energía y esa fortaleza del mercado laboral, como decimos, puede impulsar y elevar la necesidad de la FED de subir los tipos. Eso sí, para septiembre el 93% espera pausa. Y mirando precisamente a esos protagonistas, lo que son el gigante asiático y lo que puede ser la Reserva Federal, son los asuntos que nos van a ocupar ahora. Y en concreto tenemos que mirar a China, pero no tanto por la información que emana de la segunda economía del mundo, sino por la posición que acaba de poner sobre la mesa el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Dice que no hay lugar para un acercamiento con China, precisamente por esa política exterior que está llevando a cabo su presidente Xi Jinping, que dice que ha hecho imposible, de hecho, hasta ahora una relación normal entre los dos países. De hecho, Trudeau ha recordado cómo las decisiones de los últimos años de Pekín lo que han hecho ha sido más difícil participar, no solo para Canadá, sino lo ha extendido y ha dicho que también ha dificultado la relación con otros países. Reconoce que cuando llegó al cargo en 2015 sí esperaba lograr un acuerdo de libre comercio con China, pero dice que la hostilidad entre ambas naciones, cuando además se disparó una vez que Canadá arrestó a la ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, por una solicitud de extradición de Estados Unidos, llevó a China a detener a dos canadienses e imponer embargos a algunas exportaciones de alimentos canadienses. Bajo ese paraguas que ha marcado la relación entre ambos países, dice que obviamente han enfrentado años desafiantes y que evidentemente está siendo muy difícil ese caminar, aunque no ve un acercamiento. Pero ojo, dice, eso sí, no se puede ignorar quién es China y nadie puede ignorarlo. Y con la mirada puesta en China, también importante, por tanto, la materia legislativa, los aranceles que pueden salir más adelante. Estados Unidos y la Unión Europea planean nuevos aranceles sobre el acero dirigidos a China y otros países. Javier Longo, muy buenas. Sí, Europa entra de lleno en la guerra comercial que tiene abierta Estados Unidos con China y principalmente vuelve ahora contra aranceles al acero por el exceso de producción de este material en China y también otros países. Lo que adelanta la agencia Bloomberg es que las medidas que quiere imponer Estados Unidos en connivencia con la Unión Europea también se centrarían principalmente en las importaciones procedentes del gigante asiático que se benefician de prácticas no comerciales. El alcance de las medidas, más allá de China, podría incluir a otros países que también podrían terminar por ser objeto de las discusiones y del nivel de los aranceles, aunque este asunto todavía, dice la agencia de noticias norteamericana, se está debatiendo. El acuerdo forma parte de otro más grande, un global sobre acero y aluminio sostenible que la Unión Europea y el gobierno de Joe Biden llevan negociando desde 2021. Un paso más, un capítulo más en toda la larga historia que se inició en 2018, cuando el presidente de entonces estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio. Aquí tenía el fin de brindar a los productores estadounidenses, lo que desató una gran disputa comercial con la Unión Europea. Finalmente se trató de solventar ya durante la administración de Biden en la Casa Blanca, pero ahora van ambos a por China. En 2021 acordaron poner fin a la disputa y cooperar en un acuerdo global. El gigante asiático parece ser el próximo de sus objetivos. De momento, lo que se trata es de limitar el volumen de exportación del gigante asiático de este tipo de metales. Gracias, y por lo tanto continuamos y nos hace ahora mismo la atención que se nos ponga la mirada también en esa parte del mundo, en Asia, pero en concreto en Corea del Norte, porque ha lanzado su primer submarino de ataque nuclear táctico operativo y lo ha asignado a la flota que patrulla las aguas entre la península de Corea y Japón. Según informa Reuters, que cita medios estatales, el submarino número 841, llamado Héroe Kim Kun-ok, en honor a una figura histórica norcoreana, va a ser uno de los principales medios ofensivos submarinos de su fuerza
naval de la Fuerza Naval de Kim Jong-un. Así lo decía el líder comunista en su presentación que tuvo lugar este miércoles. Los analistas señalan que ese buque parece ser un submarino modificado de la clase Romeo de la era soviética que Corea del Norte habría adquirido de China en los 70 y comenzó a producir en el país. Su diseño, con 10 escotillas de tubos de lanzamiento, mostraba que lo más probable es que estuviera armado con misiles balísticos y misiles de crucero. Eso sí, dicen que estas armas no van a añadir mucho valor a las fuerzas nucleares terrestres más robustas del norte, porque sus submarinos, dice el experto que cita esta mañana Reuters, que esos submarinos no pueden sobrevivir tanto tiempo durante una guerra. El experto en armas del gobierno de Estados Unidos que trabaja con ese proyecto en Washington. Y más cosas en la crónica de esta mañana, por supuesto, los ecos de algunos de los miembros de la Reserva Federal que han hablado y que ha hablado justo cuando estamos a punto de entrar en ese tiempo de silencio antes de la reunión del 20 y 21 de septiembre. El presidente de la FED de Nueva York ha sido quien ha hablado, John Williams, y no ha querido mojarse acerca de cuáles serán los próximos movimientos de la institución. Y no ha querido decir si la FED debería volver a subir los tipos. Es más, dice que se trata de una cuestión abierta si la política monetaria es lo suficientemente restrictiva como para devolver el equilibrio a la economía. En una entrevista a Bloomberg ha señalado que tienen la política en un buen lugar, pero que van a necesitar actuar dependiendo del data, de los datos. Recordemos, como decimos, que John Williams va a ser uno de los últimos que hable antes de ese periodo de silencio en las reuniones los días 19 y 20 de septiembre. Y por supuesto, si algo está centrando también la atención es la próxima cita en India, esa cumbre del G20, que sin lugar a dudas ya viene sacudida por las grandes ausencias de Xi Jinping, que no va a asistir a la cita, y por supuesto también lo que acaba de conocerse, porque el presidente del gobierno, presidente de turno de la Unión Europea, Pedro Sánchez, no va a poder viajar a Nueva Delhi para asistir a la cumbre del G20 que se celebra este fin de semana, porque ha dado positivo en coronavirus, positivo por COVID, y en su lugar va a viajar la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Hay que señalar que además esta ausencia pone de manifiesto también ese llamamiento de la Organización Mundial de la Salud, que muestra su preocupación por el aumento del COVID-19 y vigila esas variantes que ya no son tan conocidas, pero que siguen extendiéndose, Eje.5 y BA28. En España la incidencia del COVID ha aumentado casi un 70% en solo una semana. Y según un estudio del Instituto de Salud Carlos III, la tasa de incidencia en atención primaria asciende a 130,2 casos por 100.000 habitantes. En Estados Unidos las hospitalizaciones van en aumento y Sanidad recomienda volver a usar mascarilla en transporte público. Por lo tanto, el coronavirus vuelve a estar despertando la preocupación, vuelve a marcar un encuentro diplomático de nivel como va a ser esa cumbre del G20, y por cierto hay que señalar cómo Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, sigue dando negativo en coronavirus pese a que su mujer Jill Biden había dado positivo. Y más asuntos que nos hace poner sobre la mesa a quien sin lugar a dudas está siendo uno de los grandes protagonistas del mercado es Telefónica, después de que Arabia Saudí, en voz de su teleco, ST Group, entrase anunciando una entrada en su capital de 9,9% y que hasta ahora es protagonista por todo el estudio que se está llevando a cabo sobre cómo se ha forjado esa operación que durante varios meses, medio año, estuvo desarrollando con Morgan Stanley, y que según la CNMV va a comprobar ahora si el grupo saudí STC ha aplicado correctamente o no la normativa europea en su compra de acciones e instrumentos financieros para alcanzar ese 9,9% del capital social de Telefónica y convertirse así en el principal accionista de la compañía. Según fuentes del supervisor a Europa Press, el motivo por esa operación del 4,9% en acciones y un 5% en instrumentos financieros que precisan el visto bueno del gobierno pasaron inadvertidas y no han quedado reflejadas en los registros de la CNMV, y se explica, según esas fuentes,
dice, dado que existen especificidades y exenciones parciales. Según ha indicado la CNMV, las participaciones significativas y el deber de notificarlas se recogen en una norma europea y en su transposición española. La CNMV, por tanto, comprobará que la norma se ha aplicado correctamente. 7 y 15 minutos de la mañana, hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.